No vas a creer lo que está pasando detrás de bambalinas en Tigres UNL. El nuevo director deportivo, Torrado, está a punto de sacudir la estructura del equipo como nunca antes. Jugadores veteranos e incluso aquellos considerados intocables podrían tener los días contados. 3 nombres importantes están en la mira para dejar el club en esta ventana de transferencias. Y hay más. Joaquín Pereira, que ya entrenó con Tigres, ¿jugará contra el club Pachuca? Además, el presidente Mauricio Culebro finalmente rompió el silencio con un mensaje directo para Robert Dante Siboldi. No puedes perderte estas revelaciones explosivas y mucho más. Suscríbete ahora al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perderte ningún detalle sobre Tigres UNL. Después de una fase de grupos impecable, los Tigres UNL están listos para enfrentar al Pachuca en los octavos de final de la Copa de las Ligas 2024. Y la gran novedad para este enfrentamiento es el debut de Joaquín Pereira con la camiseta de los felinos. El defensor brasileño ya se unió a sus nuevos compañeros y comenzó a entrenar con el equipo, demostrando que está más que preparado para el desafío que se avecina. Joaquín Pereira, quien llegó recientemente a Tigres, tuvo su primer día de entrenamiento intensivo con el equipo en Houston. Las redes sociales de Tigres UNL no perdieron la oportunidad de compartir el entusiasmo en torno a la llegada del nuevo refuerzo. Nuestro nuevo refuerzo, Joaquín Pereira, ya está con todo en Houston y participó en su primer entrenamiento como Tigre. El trabajo comenzó con todo, y estamos listos para la próxima batalla. La llegada de Pereira es un refuerzo crucial para Tigres, especialmente en este momento decisivo de la Copa de las Ligas. Con una defensa ya sólida, la adición del defensor aporta más seguridad y experiencia al plantel. El jugador brasileño, con su trayectoria internacional y conocimiento del juego, promete aportar mucho al equipo. Sin embargo, el desafío que les espera no será fácil. El Pachuca, a pesar de haber terminado en segundo lugar en el Grupo J, avanzó con determinación y está listo para luchar con todas sus fuerzas. El club dirigido por el técnico Guillermo Almada puede no haber comenzado la fase de grupos de la forma más convincente, pero ciertamente entrará en el campo motivado para mostrar su calidad. Para los Tigres, enfrentar al Pachuca será una oportunidad para confirmar su excelente forma y demostrar que están listos para cualquier adversario. El equipo ha mostrado una gran cohesión y un inmenso deseo de conquistar el título de la Copa de las Ligas. Con Joaquín Pereira ahora formando parte de la defensa, el equipo se siente aún más confiado para este enfrentamiento. Quiero saber tu opinión, aficionado. ¿Crees en la victoria de los felinos? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Dicho esto, Gerardo Torrado llegó con todo a Tigres UNL. Oficialmente presentado como director deportivo, Torrado ya se mostró en el Volcán Universitario este martes 6 de agosto. La rueda de prensa estaba llena, y el borrego, como es cariñosamente llamado, no decepcionó. Presentado por el presidente Mauricio Culebro, Torrado ya dejó claro que sabe a lo que se está metiendo y está más que preparado para asumir esta nueva función. Con un historial de éxito tanto como jugador como director, Torrado no llegó para jugar. Reconoció la grandeza de Tigres y la presión que viene con el cargo, pero parece estar más que listo para el desafío. Y sé que Tigres es un club gigante, con una afición apasionada y exigente. Estamos aquí para buscar títulos, y el primer objetivo es la Copa de las Ligas. Vamos a trabajar duro para traer este trofeo a casa, afirmó Torrado, mostrando su determinación. Una de las declaraciones más impactantes de Torrado fue sobre la necesidad de una renovación en el plantel. Mencionó que está mirando hacia el futuro y que algunos cambios serán necesarios para mantener a Tigres en la cima. Y es importante dar espacio a la nueva generación. Tenemos grandes talentos en camino, y necesitamos integrarlos al primer equipo. Claro, esto significa que algunas decisiones difíciles tendrán que tomarse, pero todo por el bien del club, y explicó. La llegada de Torrado también plantea preguntas sobre el futuro de algunos veteranos en el plantel. Con la filosofía de renovación en mente, es posible que algunos jugadores más experimentados terminen dejando el club para dar lugar a nuevas promesas. Respetamos mucho a nuestros jugadores más experimentados, pero necesitamos pensar en el futuro. Queremos un equipo competitivo ahora y también dentro de 5 años, completó Torrado. Pero Torrado no solo habló de renovación. Hay muchas cosas en las que encuentro este convencimiento, y la verdad es que cuando empezamos a hablar y se dio esta posibilidad, pues no lo dudé en ningún momento, ¿no? Entendiendo la grandeza que tiene esta institución, la afición que tiene, que es incomparable y que siempre está apoyando y alentando al equipo, y sobre todo la gran infraestructura deportiva que tiene, ¿no? Entonces cuando se dio esta posibilidad, la verdad es que no lo dudé, y bueno, lo único que quiero hacer es ponerme a trabajar, aportar mi granito de arena para que podamos seguir construyendo cosas importantes en el presente y en el futuro. Sí. Bueno, antes que nada me siento un privilegiado y creo que es un honor poder llegar a trabajar a un equipo en donde hay gente como los jugadores que mencionaste, ¿no? Gignac, Nahuel, Guido, Carioca, ¿no? Pues gente que ha ganado todo. Y a ver, me ha tocado verlo desde afuera y muchas veces jugar contra ellos y ver ese compromiso que tienen con la institución y con el mismo equipo para empezar a trasladar ese legado a los jóvenes y darles ese espaldarazo en donde los jóvenes puedan empezar a transmitir y puedan empezar a tener ellos más responsabilidad como la que tienen estos jugadores que mencionamos antes, ¿no? Entonces me parece que es algo que se tendrá que hacer, sí, pero creo que se va a ir dando de forma natural y con la ayuda de estos referentes creo que se va a hacer algo de una forma sencilla y natural. Gracias. Sí, bueno, en cuanto a el trabajo bueno, yo ya hablé con Pauno, ya tuve la oportunidad de tener una llamada telefónica con él para entender
las necesidades, ¿no?, que se llegaran a ver en la plantilla. Estamos abiertos, el mercado sigue abierto y en cualquier momento puede haber cualquier situación que nos ayude a apuntalar. Y bueno, estar al pendiente de cualquier necesidad que él tenga para poder desarrollar de la mejor manera su trabajo. Hoy por la tarde tendré la oportunidad de reunirme con Hugo Ayala y con Mila para también estar muy cercano con ellos y entender cuáles son las necesidades, empezar a tener esta relación muy cercana con ellos dos para que podamos juntos poder seguir construyendo y hacer más grande a las Amazonas, ¿no? En cuanto a la pregunta que me hace a mí, nosotros ya comunicamos nuestra postura sobre el tema en el momento que lo tuvimos que hacer. Hoy estamos enfocados, ilusionados por la incorporación de Gerardo. Hoy estamos trabajando, viendo hacia el futuro para poder seguirle dando satisfacciones a esta afición, seguir estando muy cerca de la afición. La verdad es que lo que vivimos la semana pasada en Houston, en el Tigres Week, la verdad, con la participación del equipo femenil, del equipo de Tigres Unión y teniendo la cereza en el pastel en este partido del sábado, donde más de 46,000 aficionados apoyaban, cantaban, prendían sus celulares, la verdad es algo indescriptible y eso habla de la comunión que existe hoy entre el equipo, la directiva y la afición. Y en eso estamos enfocados y en eso estamos trabajando. El Tigres UNL tenía todo listo para cerrar una contratación de peso en esta ventana de transferencias, pero parece que las cosas no salieron como se planearon. El objetivo era el mediocampista mexicano Luis Chávez, actualmente en el Dinamo Moscú. La directiva del Tigres ya había acordado todos los detalles con el club ruso, incluyendo un valor de transferencia de $8 millones. Pero llegó la sorpresa, Chávez rechazó la oferta. Según información de Fernando Esquivel, el Tigres estaba decidido a traer a Chávez de vuelta a la Liga MX. La idea era reforzar el equipo con un jugador nacional, ya que todas las plazas para extranjeros ya estaban ocupadas. Sin embargo, Chávez decidió que quiere continuar en Rusia, con la esperanza de dar un salto a una liga de mayor prestigio en Europa. Esta decisión no fue bien recibida por la afición felina, que estaba ansiosa por verlo con la camiseta del Tigres. Chávez tiene sus razones. Jugar en Europa es un sueño para muchos jugadores, y él no quiere renunciar a esta oportunidad tan pronto. Cree que permanecer en el Dinamo Moscú, a pesar de las limitaciones que enfrenta el club debido a cuestiones políticas, puede abrirle puertas a otros grandes equipos europeos. Pero esta decisión generó controversias. Muchos aficionados y analistas consideran que su rendimiento en la selección mexicana ha disminuido desde que se trasladó a Rusia. La directiva del Tigres UNL seguramente no estará muy contenta con la decisión de Chávez, especialmente porque parecía una negociación bien encaminada. Ahora, el club tendrá que buscar otras opciones para reforzar el mediocampo. El mercado de transferencias aún está abierto, y seguidamente veremos más movimientos en los próximos días. Además, la situación de Chávez en el Dinamo Moscú es un poco complicada. El fútbol ruso está actualmente bajo sanciones internacionales, lo que impide a los clubes participar en competiciones europeas. Esto limita la visibilidad y el desarrollo de los jugadores que juegan en el país. A pesar de esto, Chávez optó por permanecer en el club, apostando que esto puede ser una ventaja a largo plazo. Para el Tigres, la búsqueda de un mediocampista mexicano continúa. El equipo necesita llenar ese vacío para fortalecer su plantilla y estar listo para los desafíos de la temporada. La necesidad de encontrar un jugador nacional es aún más urgente, considerando las restricciones de plazas para extranjeros. Vale la pena recordar que el Tigres tiene un equipo fuerte y competitivo, pero siempre hay espacio para mejoras. El equipo ha mostrado un buen desempeño en la Liga MX y en la Copa de las Ligas, pero la directiva sabe que los refuerzos de calidad son esenciales para mantener el alto nivel y conquistar títulos. Con este giro de los acontecimientos, queda claro que el mercado de transferencias está lleno de sorpresas y nada está garantizado hasta que el jugador firme el contrato. Mientras tanto, la afición del Tigres sigue esperando buenas noticias y refuerzos que puedan ayudar al equipo a ganar títulos esta temporada.